Está muy bien, se serviré. Bueno, hoy vamos a retomar hoy lo que veníamos estudiando del Papa Salvifici Dolores. Estuve leyendo despacio los números que nos corresponden, un poquito complejos, me parecieron, y por eso quiero hoy, en vez de estar leyendo, diríamos literalmente, y después comentarios, ir haciendo sobre la marcha, sobre el texto, algunos comentarios, porque es un tema un poquitico difícil. El Papa Juan Pablo II tiene un sistema de escribir muy peculiar, muy propio de él. O sea, normalmente las personas escribimos y tenemos, digamos, como nuestro discurso, llamémoslo así, en una forma lineal, como siguiendo una línea que se va avanzando, buscando un fin, buscando un contenido, buscando pues la expresión de algún concepto. El Papa, según los que analizaban y los que lo leímos, sabemos que a veces se vuelve difícil porque no escribía linealmente, sino circularmente, a modo de un tirabuzón. Es una forma del Papa, pero muy profundo, era en forma de tirabuzón. Iba penetrando, volviendo a pasar por los mismos lugares, pero cada vez con mayor profundidad, con mayor densidad. Pues a veces parecería estarse continuamente repitiendo, pero esta es como dándole vueltas, como se da vueltas a un tirabuzón que va penetrando cada vuelta, parece que está ahí, pero ha ahondado un poquito más. Eso hace un poquitín difícil a veces seguir, porque uno quisiera como que avanzara más y se detiene porque quiere ir hasta el fondo. Este tema es delicado. El tema de hoy es muy bonito realmente, ya lo veremos. Bueno, yo creo que las señoras Memas y las señoras Micheles y las señoras Linas piensan que ya podemos empezar. Sí, claro que sí, Padre. Silencio En nombre del total. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, Michelle, llena los entonces corazones de la tus fieles, oración del enciende en Espíritu ellos el Santo, fuego. por favor. Padre, ¿me está escuchando? ¿Todos me escuchan? Te estamos escuchando. Yo creo que el padre tiene un poquito de retraso en el audio. Sí, perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra por siempre. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Ven, Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre, vamos por el tema número 21, pero no sé si le parece bien si retomamos un poquito por el punto 21, pero no sé si quiere hacer como refrescarnos un poco el inicio de los sufrimientos de Cristo, que son dos. ¿Qué le parece? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Michelle, yo creo que mientras el padre soluciona los inconvenientes que tiene, podemos ir leyendo desde el inicio del capítulo, desde el punto 5. Ok, le escribas al padre a ver si él está en sintonía con nosotros, porque de pronto yo hablo y él va un poquito atrasado. Entonces yo voy adelantando.
por favor. Partícipes en los sufrimientos de Cristo. El mismo poema del siervo doliente del libro de Isaías nos conduce precisamente a través de los versículos sucesivos en la dirección de este interrogante y de esta respuesta. Ofreciendo su vida en sacrificio por el pecado, verá descendencia que prolongará sus días y el deseo de Yahvé prosperará en sus manos. Por la fatiga de su alma, verá y se saciará de su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará con las inquietudes de ellos. Y por eso yo le daré por parte suya muchedumbres y vivirá la presa en los poderosos. Y dividirá la presa en los poderosos por haberse entregado a la muerte y por haber sido contado entre los pecadores, llevando sobre sí los pecados de muchos e intercediendo por los pecadores. Puede afirmarse que junto a la pasión de Cristo, todo sufrimiento humano se ha encontrado en una nueva situación. Parece como si Job la hubiera presentido cuando dice: yo sé, en efecto, que mi Redentor vive. Y como si hubiese encaminado hacia ella su propio sufrimiento, el cual, sin la redención, no hubiese podido revelarle la plenitud de su significado. En la cruz de Cristo no solo se ha cumplido la redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano ha quedado redimido. Cristo, sin culpa alguna propia, cargó sobre sí el mal total del pecado. La experiencia de este mal determinó la medida incomparable del sufrimiento de Cristo, que se convirtió en el precio de la redención. De esto habla el poema del siervo doliente de Isaías. De esto hablarán en su tiempo los testigos de la nueva alianza, estipulada en la sangre de Cristo. He aquí las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Habéis sido rescatados no con plata y oro corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, con cordero sin defecto ni mancha. Y el apóstol Pablo dirá en las cartas de los Gálatas: se entregó por nuestros pecados para liberarnos de este siglo malo. Y en las cartas de los Corintios: habéis sido comprados a precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Con estas y otras palabras semejantes, los testigos de la nueva alianza hablan de la grandeza de la redención, que se lleva a cabo mediante el sufrimiento de Cristo. El Redentor ha sufrido en vez del hombre y por el hombre. Todo hombre tiene su participación en la redención. Cada uno está llamado también a participar en este sufrimiento mediante el cual se ha llevado a cabo la redención. Está llamado a participar en este sufrimiento por medio del cual todo sufrimiento humano ha sido también redimido y llevado en efecto la redención mediante el sufrimiento. Nivel de redención. Consiguiente, todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Los textos del Nuevo Testamento expresan juntos este concepto. En la segunda carta de los Corintios escribe el apóstol: en todo apremiados, pero no acosados, perplejos, pero no desconcentrados, perseguidos, pero no abandonados, abatidos, pero no aniquilados, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, estamos siempre entregados a la muerte por amor de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal, sabiendo que quien resucitó al Señor también con Jesús nos resucitará. San Pablo habla de diversos sufrimientos y en particular de los que se hacían partícipes los primeros cristianos a causa de Jesús. Tales sufrimientos permiten a los destinatarios de la carta participar en la obra de la redención, llevando a cabo mediante los sufrimientos y la muerte del Redentor. La elocuencia de la cruz y la muerte es completa, no obstante, por la elocuencia de la resurrección. El hombre halla en la resurrección una luz completamente nueva, que lo ayuda a abrirse camino a través de la densa oscuridad de las humillaciones, de las dudas, de la desesperación y de la persecución. De ahí que el apóstol escriba también en la misma carta de los Corintios: porque así como abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así por Cristo abunda nuestra consolación. En otros lugares se dirige a sus destinatarios con palabras de ánimo: el Señor enderece vuestros corazones en la caridad de Dios y en la paciencia de Cristo.
Y en la carta de los Romanos, os ruego pues, hermanos, que la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa y grata a Dios. Este es vuestro culto racional. La participación misma de los padecimientos de Cristo hay en estas expresiones apostólicas casi una doble dimensión. Si un hombre se hace partícipe de los sufrimientos de Cristo, esto acontece porque Cristo ha abierto su sufrimiento al hombre, porque él mismo en su sufrimiento redentor se ha hecho en cierto sentido partícipe de todos los sufrimientos humanos. El hombre, al descubrir por la fe el sufrimiento redentor de Cristo, descubre al mismo tiempo en él sus propios sufrimientos. Los revive mediante fe, enriquecidos con un nuevo contenido y un nuevo significado. Este descubrimiento dictó a San Pablo palabras particularmente fuertes en la carta a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque el presente vivo en carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. La fe permite al autor de estas palabras conocer el amor que condujo a Cristo a la cruz y se amó de este modo, sufriendo y muriendo. Entonces, por su padecimiento y su muerte, viven en aquel al que amó así, vive en el hombre, en Pablo. Y viviendo en él, a medida que Pablo, consciente de ello mediante la fe, responde con amor a su amor. Cristo se une a sí mismo de modo especial al hombre, a Pablo, mediante la cruz. Esta unión ha sugerido a Pablo, en la misma carta a los Gálatas, palabras no menos fuertes. Cuando a mí jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Hasta ahí lo que habíamos visto hasta ahora. Muy bien leído y muy bien entendido, ¿no? Esa participación que tenemos nosotros y que Cristo quiere que tengamos en su pasión y en su muerte, ¿no? Es importantísimo. Esta idea es muy buena que tengamos con un conocimiento y una conciencia muy clara de que el Señor ha dejado abierta de alguna manera la redención, aunque es completa porque Él hizo la redención y Él podía hacerla, el único que podía hacerla era Él, y por tanto con su pasión y muerte de esa manera no dejó ningún espacio sin cubrir los méritos de la pasión de Cristo. Abarca a toda clase de personas, toda clase de hombres, de mujeres, etcétera, buenos, malos, sabios, inocentes, culpables, todos abarca, y basta que queramos participar en ella, que Dios quiere que seamos partícipes, o sea, que para nosotros la pasión del Señor no sea una cosa, una historia pasada, una remembranza de un acontecimiento que sucedió, que aconteció en la persona de Cristo y que lo vemos con una maravilla, con una gran gratitud, etcétera, sino el Señor dice, no, esto es para que tú también seas consciente de que yo quiero que de alguna manera participes conmigo en la redención del mundo con tus sufrimientos. En cierto modo, diciéndonos el Señor, algo queda abierto, y así como Sireneo me pudo ayudar a llevar la cruz, aunque pues él me acompañó un poquito, y no fue mucho lo que contribuyó a aliviar la pasión del Señor, suficiente lo que hizo Sireneo y la Verónica, ¿no? Que son los dos personajes que dan ese consuelo maravilloso a Jesús en el camino de la cruz. Entonces, hasta ahí es una idea muy clara, ¿no? De que seamos conscientes y que asumamos nosotros, porque estamos simplemente no estudiando algo, sino considerando y contemplando también lo que el Papa quiere decirnos, invitándonos a que participemos de la pasión del Señor, a que nuestros dolores, nuestros cansancios, nuestras dudas, nuestras dificultades, nuestras enfermedades,
todo lo que de alguna manera pues pueda acontecernos, que nos cueste trabajo, el levantarnos por la mañana, el llevar un poquito el dolor de cabeza, una dificultad con alguna persona que convive con nosotros, el ayuno, la cuaresma, la oración, etcétera, que toda nuestra vida de alguna manera participando realmente en la pasión del Señor, estoy contribuyendo a reconquistar el mundo para Dios, estoy salvando la humanidad, así como a veces por una idea que escuché a San José María y se me quedó muy grabada en la cabeza, cuando veo barriendo o lavando, trapeando algún edificio, algún colegio, a veces, etcétera, le suelo preguntar a un jardinero que está ayudando de jardín, etcétera, ¿cómo sientes que queda el mundo después de que tú terminas de barrer o de limpiar o de trapear? Se queda un poco callado, me miran como desconcertado. Yo digo, el mundo es más bello. O sea, el mundo, tú, al limpiar tú esa partecita del colegio, del edificio, lo que sea, al trapear esa clínica, el mundo es más bello que antes. Pues esa es la realidad. Pues lo mismo de nosotros, o sea, todo lo que hacemos nosotros, el ofrecimiento de nuestra vida, el ser bien, que está ahí en la página de Lina, ese serviré, Señor, es conscientes y por tanto acogiendo las cosas como vengan y aplicamos a nuestra vida personal esas palabras de San José María, que recibamos todas las cosas de la vida con respeto, con amor, con alegría y con paz, porque todas vienen de las manos amorosas de nuestro Padre Dios. O sea, Dios coloca en nuestras manos en todos nuestros acontecimientos la redención de la humanidad. Es muy grande nuestra tarea y es muy grande nuestra visión y es muy grande el valor de todo lo que hacemos. Este número 21 era dentro del mismo esquema de participar de la pasión de Cristo, en algo que es muy hermoso también, y da un giro precioso, ¿no?, al tema que teníamos, nos da una respuesta de que no tengamos miedo de participar en la pasión de Cristo, porque precisamente a través de ese participar en la pasión de Cristo, entramos en la resurrección del Señor. O sea, aquí, de alguna forma, nos remite el Papa a la transfiguración del Señor, que es lo que leemos recientemente, la transfiguración del Señor. ¿De qué hablaban? Que Moisés y Elías con Jesús. Jesús está a San Pedro, a San Pablo, a San Juan y a Santiago, se muestra en su divinidad, esplendoroso. La idea de San Marcos, vestidos tan blancos que ningún lavandero sería capaz de mostrarlos tan blancos, ¿no? O sea que toda la plenitud de la divinidad de Cristo ante los ojos asombrados de Pablo y de los apóstoles. Pues pero ¿qué conversaban? Hablaban de la pasión del Señor, de la misión del Señor y de la pasión del Señor. O sea, la vinculación profunda de la pasión del Señor con la resurrección del Señor. Y ese es el tema de este día de hoy, ¿no? Es muy importante aquí. Dice, la cruz de Cristo arroja de modo muy penetrante luz salvífica sobre la vida del hombre, sobre nuestra vida personal y concretamente sobre su sufrimiento, porque me junto con la resurrección. O sea, el misterio de la pasión y el misterio pascual de la resurrección están profundamente vinculados. De alguna manera nos damos cuenta que la Cuaresma es un tiempo de penitencia que culmina en la Semana Santa, pero que en realidad estamos buscando la resurrección. O sea, la Cuaresma es preparación para la resurrección, no para la muerte, para la resurrección. O sea, el misterio de la pasión y el misterio pascual o resurrección es un solo misterio. Escribe San Pablo, para conocerle a él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, conformándome a él en su muerte por si no alcanzar la resurrección de los muertos. O sea, el fruto de la pasión, el fruto de la cruz, la resurrección de los muertos. Será Pentecostés, diríamos. Pentecostés, San Juan Pablo II lo dice muy claro y San José María, que el fruto de la cruz es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Señor nos invita en los párrafos anteriores
a que participemos con él de la pasión, nos invita a que entremos también en la resurrección del Señor, que significa nuestra vida en gracia, que significa nuestra vida como templos del Espíritu Santo y que significa también, como es natural, esa participación en la resurrección de los muertos, significa también entrar en el reino de los cielos. Tenemos el honor de compartir con Cristo la pasión, pero tenemos la alegría de saber claramente que ese entrar en la pasión es el camino más directo e inmediato para entrar en la vida de la gracia, en la resurrección. Y por aquí, en el siguiente párrafo, Juan Pablo menciona que el apóstol San Pablo conoció primero la resurrección. O sea, San Pablo, cuando se convirtió, que no atacaba, no tenía nada que ver con la pasión del Señor ni con nada, porque atacaba a los cristianos, quería acabar con la plaga del cristianismo, San Pablo, furioso. Y cuando en Damasco descubre a Jesucristo, lo descubre resucitado. Para San Pablo primero estuvo en la resurrección y después estuvo en la cruz. Cuando le dice al Señor ya, ¿cómo se llamaba? Zacarías, el sacerdote que fue a recibir a Pablo en el cristianismo, bueno, le dice, pero Señor, este hombre atacaba a mi cristianismo, me mandas allá a que haga algo por él. No, dice, yo le mostraré lo que ha de sufrir por mí. O sea, San Pablo conoció primero la resurrección, pero automáticamente la resurrección de Cristo llevó a San Pablo al desierto primero, varios años allá preparándose, y entró en la vida de los sufrimientos más grandes del mundo. O sea, todo lo sufro, decía San Pablo, por amor a los escogidos. Y habla de todo lo que sufrió San Pablo, las persecuciones, las lapidaciones, los odios, la violencia que sufrió, todo, porque conoció la resurrección. Entonces, por tanto, es muy bonito pensar, por eso cuando San José María habla de con el corazón rebosante de alegría, ningún día sin cruz, es eso, ¿no? Que participamos en la pasión, pero llenos de alegría, que nunca permitimos que nada nos quite ni nos robe la alegría, que esa es una manifestación clara de verdadero sentido cristiano de la vida, ¿no? Es que ningún sufrimiento, ni amargura, ni pena nos quita la alegría. Nos sabemos llevar y lo cogemos con esa paz con la que Cristo mismo está mansamente muriendo en la cruz. Por eso, dice, termina el párrafo, incluso en la expresión del apóstol sobre el tema del sufrimiento, aparece a menudo el motivo de la gloria a la que da inicio la cruz de Cristo. San Pablo dice, si en algo quiero yo vanagloriarme, es en la pasión del Señor. Y aquí en el párrafo siguiente, ya que los testigos de la cruz y de la resurrección son los mismos. Padre, le ayudamos con la... Testigos de la resurrección, de la verdadera pasión, y los testigos de la resurrección son los mismos. Han convencido de que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Es de San Pablo también. Todo esto que es de San Pablo. Ese pasaje de por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios lo utilizó el Papa Juan Pablo II para referir a San José María, ¿no? Que pasó por muchas dificultades. Entonces, San Pablo, a los tesalonicenses, San Pablo dice, nos gloriamos nosotros mismos de vosotros, por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones y en la prueba del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual padecéis. O sea, es importante, participamos de la pasión para poder ser dignos del reino de Dios. Porque el premio es maravilloso. El Señor lo da en sentidos. Cuando hablaba de la entrega, Dios decía de hermanos, hermanas,
recibirá el 100 por 1 en la tierra de la vida eterna, ¿no? Por tanto, el valor profundo del sufrimiento y la razón por la cual lo acogemos y lo aceptamos y lo queremos y lo amamos es porque es una relación inmediata, ¿no? A la cruz viene la luz, a la cruz viene el amor de Dios, viene la sonrisa del Señor, viene la mirada del Señor. La mirada de cariño a Simón de Cirene, nos podemos imaginar cómo fue la mirada de cariño a la Verónica, ¿no? Y ver cómo fue, ¿no? O sea, que así lo mismo, cuando pasamos por algún momento de dificultad, de tropiezo, de dolor, de pena, de amargura, de sufrimiento más o menos grande, etc., podemos estar experimentando en nuestro rostro el cariño y el afecto y la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier cosita negativa con la que nos encontremos nosotros tiene de alguna manera un valor tan enorme porque es participación en la oración del Señor y tiene también ese consuelo formidable de que hace un poco haciendo una paráfrasis de lo que dijo la Virgen María a Santiago, no estoy aquí yo que soy tu madre, pues también el Señor dice cuando padecemos, no estoy yo aquí también padeciendo contigo, no me convierto yo en tu sireneo, no me convierto yo en el que te limpio el rostro, esa conciencia, ¿no? Que realmente que es lo que el Papa en todo este documento nos quiere mostrar, ¿no? El valor positivo del sufrimiento, ¿no? Mediante sus sufrimientos, Vamos a leer el párrafo, padre. Dígalo. Los testigos de la cruz y de la resurrección estaban convencidos de que por muchas tribulaciones nos es preciso entrar en el reino de Dios. Y Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, dice: nos gloriamos nosotros mismos de vosotros, por vuestra paciencia y vuestra fe en todas vuestras persecuciones y en las tribulaciones que soportáis. Todo esto es prueba del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Así pues, la participación en los sufrimientos de Cristo es, al mismo tiempo, sufrimiento por el reino de Dios. A los ojos del Dios justo, ante su juicio, cuantos participan en los sufrimientos de Cristo se hacen dignos de este reino. Mediante sus sufrimientos, estos devuelven, en un cierto sentido, el infinito precio de la pasión y de la muerte de Cristo, que fue el precio de nuestra redención. Con este precio, el reino de Dios ha sido nuevamente consolidado en la historia del hombre, llegando a ser la perspectiva definitiva de su existencia terrestre. Cristo nos ha introducido en este reino mediante su sufrimiento. Y también, mediante el sufrimiento, maduran para el mismo reino los hombres, envueltos en el misterio de la redención de Cristo. Bueno, ¿algún comentario antes de seguir con el número siguiente? No. Sí, démosle un Ok. momento. Yo no sé si esto me pasa nada más a mí o le pasa a todo el mundo, pero cuando estamos hablando del tema, cuando estamos leyendo, a mí me parece que está muy claro y bueno, de verdad tiene mucho sentido el sufrimiento. Pero es que eso es más difícil uno recordarlo cuando está padeciendo alguna cosa. O sea, ¿sí? De pronto es como, bueno, creo que Sí, el sí. Señor y todo eso, pero comprender en ese momento en el que se está sufriendo, que de verdad estamos ayudando a Cristo, que de verdad estamos como uniéndonos a Él, a veces Él me escapa de la cabeza. Sí, y por eso es bueno que haya alguien a nuestro lado que nos lo recuerde. Hoy en el Evangelio
el Señor pues es muy duro con los fariseos y con los escribas. Los judíos hagan lo que ellos dicen, por supuesto, porque lo que dicen es correcto, pero no hagan como ellos que dicen y no viven las cosas. Si necesitan hablar y no viven las cosas. Pues eso pasa también con nosotros, puede pasar un poquitico, que sí entendemos, agradecemos, etcétera, pero a la hora de verdad, y por eso es tan bueno que haya alguien que nos lo recuerde, ¿no? Es alguien que estaba sufriendo muchísimo, muchísimo, algo que estaba muy amargado, porque estaba sufriendo mucho. Fui a visitarlo y le hablé de la comunión de los santos con su sufrimiento. Te hablé luego de las intenciones por las cuales que podía ofrecer, y ese hombre dio un vuelco total y absoluto. O sea, a los 2 días que hablé con él, estaba absolutamente feliz. Todavía seguía en las mismas, pero estaba completamente feliz de ver el sentido que ese sufrimiento suyo tenía, ¿no? Entonces necesitamos que nos ayuden. Tiene esta razón. Pero es bueno que tengamos esa caridad también cuando visitemos a alguien acá, que se lo debamos decir, ofrécelo, esto vale mucho, que es un tesoro muy grande, porque a través de nuestra palabra llena de cariño y de verdad, el Espíritu Santo actúa y nos ayuda mucho, ¿no? Sí. Eso sí, cuando yo esté por ahí en eso, por favor me lo recuerdan, por favor también. Bien, sigamos. Cuente con él. A la perspectiva del reino de Dios está unida la esperanza de aquella gloria, cuyo comienzo A está la en la cruz perspectiva de del Cristo. reino de Dios está unida la esperanza de aquella gloria, cuyo comienzo está en la cruz de Cristo. O sea, es la misma idea, ¿no? Juan Pablo, Ujú, okay. muy, Sube un poquito, por favor. ujú, A la perspectiva del reino de Dios sí, está unida la esperanza de aquella gloria, cuyo comienzo está en la cruz. ujú. La resurrección ha revelado esta gloria, la gloria escatológica, que en la cruz de Cristo estaba completamente ofuscada por la inmensidad del sufrimiento. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo están también llamados, mediante sus propios sufrimientos, a tomar parte en la gloria. Pablo expresa esto en diversos puntos. Escribe a los romanos: somos coherederos de Cristo, supuesto que padezcamos con Él para ser con Él glorificados. Tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. En la segunda carta a los Corintios leemos: pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable, y no ponemos los ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. El apóstol Pedro expresará esta verdad en las siguientes palabras de su primera carta: antes habéis de alegraros en la medida en que participéis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. Son textos todos que va ensalzando el Papa de lo mismo, ¿no? De cómo para ellos estaba muy claro, muy claro, muy claro
esa relación directa que existió entre la pasión y la resurrección. Y como decía Elena antes, claro, cuando estaban padeciéndola, o sea, no había quien le convenciera, y a la Virgen misma, ¿no? Decirle a María que estés tranquila, porque María que él va a resucitar, sí, va a resucitar, pero mira cómo está, por amor de Dios. O sea, que todos tendremos siempre como esa dicotomía de no ser capaces de encontrar siempre espontáneamente esa relación tan directa de la cruz con la resurrección, con la gloria y con la alegría, ¿no? Esa frase de San José María que entendió muy bien eso, con el alma rebosante de alegría, ningún día sin la cruz. Es esto que estamos considerando, ¿no? Pero que estamos leyendo cómo lo tenían de claro y cómo San Pablo, que es el apóstol por antonomasia, lo entendió perfectamente, ¿no? Entonces lo leemos, lo consideramos, lo contemplamos y le pedimos al Señor que nos ayude, ¿no? La duda que manifestaba Lina es clarísima, que nos ayude a que primero que la inteligencia sea capaz de percibir esa realidad maravillosa de nuestra identificación con la cruz del Señor, de cualquier tipo de sufrimiento. Por un lado, y por otro lado, la identificación también del sufrimiento con la puerta que se abre al gozo y a la felicidad y a la gloria de la redención y de la vida eterna y de la cercanía del Señor y del premio que el Señor nos da claramente como consecuencia de ese ofrecimiento de cualquier dolor, ¿no? El, Padre María Elena quiere aportar algo. lo que sigue es muy claro, sigue leyendo si quieres. María Elena quiere aportar algo, padre. Adelante, María Elena. María Elena quiere decir algo. Tiene la manito levantada. María Elena Castillo. Pero que abra el micrófono. No, estoy escuchando. Seguramente como estoy haciendo cositas, entonces rodé el... María Elena. No, ok. estoy escuchando. Gracias, Lina. Ok. Bueno, continuemos entonces. El motivo del sufrimiento y de la gloria tiene una característica estrictamente evangélica, no sé qué pasó. que se aclara mediante la referencia a la cruz y a la resurrección. La resurrección es ante todo la manifestación de la gloria, que corresponde a la elevación. Sí, padre. Tiene un poquito el audio retrasado. La resurrección es ante todo la manifestación de la gloria, que corresponde a la elevación de Cristo por medio de la cruz. En efecto, si la cruz ha sido, a los ojos de los hombres, la expoliación de Cristo, al mismo tiempo, esta ha sido, a los ojos de Dios, su elevación. En la cruz, Cristo ha alcanzado y realizado con toda plenitud su misión. Cumpliendo la voluntad del Padre, se realizó a la vez a sí mismo. En la debilidad manifestó su poder y en la humillación toda su grandeza mesiánica. ¿No son quizá una prueba de esta grandeza todas las palabras pronunciadas durante la agonía en el Gólgota y especialmente las referidas a los autores de la crucifixión? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A quienes participan de los sufrimientos de Cristo, estas palabras se imponen con la fuerza de un ejemplo supremo
El sufrimiento es también una llamada a manifestar la grandeza moral del hombre, su madurez espiritual. De esto han dado prueba en las diversas generaciones los mártires y confesores de Cristo, fieles a la palabra. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla. Padre, no lo escuchamos. No. Sí. Es que está teniendo inconvenientes con el internet. Sí, lo estoy viendo, pero Ok, no ok. lo escucho. Sí, que es muy bonito, eso que el Papa menciona aquí de cómo en la cruz aparece el perdón de Cristo. Perdona porque no saben lo que hacen, ¿no? La grandeza de ese momento en el cual el Señor está produciendo gracia sobrenatural, su dolor y su sufrimiento están envueltos en la misericordia de Dios, maravillosamente bien. Y lo decía, como hace algún tiempo escuché en la televisión, en un noticiero, un reportaje que hacían de unas personas expulsadas de sus aldeas por los musulmanes, personas cristianas, católicas, expulsadas de su tierra, de su país, despojadas de todo. Y el periodista le preguntaba a una señora, le preguntaba, cuando ustedes puedan volver a sus aldeas, si se encuentran con estas personas que ahora les han hecho esto, que les han hecho, ¿qué va a pasar? Y esta señora dijo con una sencillez impresionante, nos vamos a perdonar, por supuesto, o sea, nosotros somos católicos y Dios nos ha mandado a perdonar, o sea que el sufrimiento máximo que es ese, ¿ah? Pero compartido simultáneamente con la capacidad como la de Cristo de perdonar automáticamente, o sea que es como si no hay ninguna. De alguna manera también podemos recordar también ese comentario de esa señora de Villavicencio hablando con el Papa Francisco frente a la Nunciatura de Bogotá, cuando ella le cuenta, son víctimas de la violencia y ella le cuenta al Papa, me mataron primero a mi marido, me mataron después a mi primer hijo y después me mataron a mi segundo hijo. O sea, yo no he podido perdonar, entonces yo he acudido a Jesús para pedirle que Él perdone en mi nombre porque yo no he sido capaz de perdonar y por tanto dejo que sea el Señor que perdone en mi nombre, ¿no? El Papa quedó muy conmovido con eso, ¿no? Este ejemplo que pone el Papa aquí es muy bonito, de cómo en el momento supremo del sufrimiento no está pensando en el sufrimiento en sí mismo, sino en el sentido sobrenatural de lo que está sucediendo y en la gracia que a través de ese sufrimiento se puede estar consiguiendo, en este caso la gracia del perdón de Dios a los que están matando al mismo Jesucristo, ¿no? Esto es muy grande y es muy bello y nos ayuda a nosotros. Yo pienso que ante la duda que tenía Lina de ese momento, de verdad, también seguramente que cuando tengamos ese momento también estaremos nosotros uniendo el sufrimiento a la cruz del Señor y acogiéndolo y sin perder el sentido sobrenatural y la alegría en medio del dolor. Sigue adelante, por favor. El motivo del sufrimiento y de la gloria tiene una característica estrictamente evangélica, que se aclara mediante la referencia a la cruz y a la resurrección. Eso fue lo que comentamos. Ujú. ¿Sí? Sí, Sí, sigue perdón. para lo siguiente. La resurrección de Cristo ha revelado la gloria del siglo futuro y contemporáneamente ha confirmado el honor de la cruz y aquella gloria que está contenida en el sufrimiento mismo de Cristo y que muchas veces se ha reflejado y se refleja en el sufrimiento del hombre como expresión de su grandeza espiritual. Hay que reconocer el testimonio glorioso
no solo de los mártires de la fe, sino también de otros numerosos hombres que a veces, aún sin la fe en Cristo, sufren y dan la vida por la verdad y por una justa causa. En los sufrimientos de todos estos es confirmada de modo particular la gran dignidad del hombre. Es muy hermoso este final del párrafo que acabamos de leer y muy esperanzador también para muchas personas buenas que hay en el mundo, que hacen obras por los demás y que aunque no tengan mucha fe, aunque no tengan quizás alguna vez una vida muy de acuerdo como a las normas, diríamos, de la fe católica, pues sin embargo hacen el bien, ¿no? Me parece que el Papa habla aquí de que no solamente el sufrimiento que explícitamente es ofrecido a Dios, sino también todo el bien que podamos hacer y la verdad que sufren. Y yo diría la inmensa cantidad de personas pobres, miserables, en los tugurios de las ciudades, de personas, padres de familia que está sin trabajo, que está luchando para poder dar un poquito de comida a su familia, porque no tiene cómo, etcétera. O sea, tanto sufrimiento que hoy en día que uno ve, me parece que no hay que pensar si esta persona fuera más católica, no, o sea, que el Señor ve el sufrimiento de cada ser humano y el Señor lo dignifica a ese ser humano y dignifica su sufrimiento y hace que purifique también cualquier falta de fe o cualquier pecado que puedan cometerse, etcétera, ¿no? Me gusta mucho esa parte de abrir el horizonte y también a tantas personas que no son católicos, a musulmanes, judíos, etcétera, personas de otras religiones, personas de otros credos, ateos incluso podríamos pensar, etcétera, personas que a través del sufrimiento, a través del servicio a los demás, a través del sufrimiento por la verdad o por una justa causa, por también las personas que Ucrania, Israel, etcétera, las guerras que están viviendo hoy, por toda esta parte, digamos, toda esta parte que sufren tanto, familias enteras destruidas, todas estas personas, de alguna manera, se ve que el Señor los acoge en ese terreno de su sufrimiento, tiene un valor sobrenatural también, aunque no estén sufriendo directamente por la fe, porque es la violencia de un país invadiendo otro país, o la violencia de un país defendiéndose, etcétera. Diríamos, no son propiamente motivos sobrenaturales aquellos por los que están muriendo las personas, las familias y los niños y las mujeres que han muerto en Israel y en Ucrania, etcétera, están, con esta palabra del Papa, acogidas totalmente. Y lo que es muy hermoso de pensar que son, de alguna manera, es una forma de martirio, ¿no? Todos los que sufren la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los excesos de Israel ya en la defensa de su dignidad también, por el terrorismo que sufrieron, todo esto, de alguna manera, ahí están, estas personas no sufren en vano, ¿no? Su sufrimiento también llega a Dios, su sufrimiento también es motivo sobrenatural, su sufrimiento también es motivo de gloria, o sea que los mártires se canonizan en la iglesia cuando la gente muere por odio a la fe católica. A estos no vamos a canonizarlos seguramente, pero también de alguna manera estamos hablando de martirio, ¿no? El martirio. Los refugiados, que son rechazados en algunos países, ¿no? Están viviendo un martirio tremendo. Todo ese sufrimiento, o sea, todo sufrimiento también da cuenta, en los sufrimientos de todos, termina el párrafo, es confirmada de modo particular la gran dignidad del hombre, ¿no? Es muy bonito esto, ¿no? O sea, que no necesitamos que sea por amor a Dios o por fe explícitamente, sino que el hombre tiene una tal dignidad que aunque no tenga fe, aunque tenga una fe distinta o distante, sin embargo, también su sufrimiento es participado y hace parte de la redención del mundo y hace parte de la glorificación también a través del dolor y el sufrimiento. El sufrimiento, en efecto, es siempre una prueba, a veces una prueba bastante dura, a la que es sometida la humanidad. Desde las páginas de las cartas de San Pablo nos habla con frecuencia aquella paradoja evangélica de la debilidad y de la fuerza, experimentada de manera particular por el apóstol mismo
y que, junto con Él, prueban todos aquellos que participan en los sufrimientos de Cristo. Él escribe en la segunda carta a los Corintios: muy gustosamente, pues, continuaré gloriándome en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo. En la segunda carta a los Timoteos leemos: por esta causa sufro, pero no me avergüenza, porque sé a quién me he confiado. Y en la carta a los Filipenses dirá incluso: todo lo puedo en aquel que me conforta. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz y de la resurrección, en la que Cristo desciende, en una primera fase, hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana. En efecto, Él muere clavado en la cruz. Pero si al mismo tiempo, en esta debilidad, se cumple su elevación, confirmada con la fuerza de la resurrección, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetrados por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz de Cristo. En esta concepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivos, particularmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. En Él, Dios ha demostrado querer actuar especialmente por medio del sufrimiento, que es la debilidad y la expoliación del hombre, y querer precisamente manifestar su fuerza en esta debilidad y en esta expoliación. Con esto se puede explicar también la recomendación de la primera carta de Pedro: mas si por cristiano padece, no se avergüence, antes glorifique a Dios en este nombre. Sí, pues mientras soy más débil, soy más fuerte, dice San Pablo, ¿no? Entonces, esto puede ser una respuesta también a lo que decía Lina hace un rato, ¿no? Que cuando llegue el dolor a veces uno sabe que esto es verdad lo que estamos meditando, de otras veces se le olvida uno, pero claro, confiemos en que en el momento en que lleve el dolor, porque pensemos que será imposible para nosotros estar a esa altura, Dios nos concederá la gracia de estar a esa altura. Por tanto, tengamos la confianza en el Señor. Todo lo puedo aquel que me conforta. O sea, yo soy frágil, yo soy débil, me da miedo la muerte, me da miedo la enfermedad, me da miedo un cáncer, me da miedo esto, lo otro. Pues bien, confiemos en que cuando si llegara el momento de padecer un poquito más o lo que trae tragedia, lo que sea, que el Señor nos dará, por su misericordia, la gracia y la fuerza de llevarlo. ¿De acuerdo? Ok. Terminemos entonces, pero algún comentario que quieran. No sé si. Padre ¿Alguna Javier, que- Sí, padre, pues Elena. cuando hablan del término exfoliación es como purificación, ¿cierto? Sí, es dado de todo, o sea, como quitarle todo lo que tiene, ¿no? La expropiación es un poco eso, ¿no? Es arrancarle todo lo que pueda tener, tanto con las ropas, o quitarle el dinero, Ajá. en ese sentido. ¿Sí? En el sentido de, bueno, de purificación de todo lo que se tiene. Bueno, padre, gracias. Sí, gracias, mi amado. Bueno, Padre, padre, para mí... No, sigue, porfa. No, continúa, Helga, por favor, dale, tranquila. No, que el dolor es una sensación muy fea, pero creo que sí, definitivamente nos hace humildes y me imagino que a muchas personas, si no siempre, pues cuando uno pasa por un momento de dolor, uno sí, yo sé que siempre estoy acompañada, solo que en muchas ocasiones siento la presencia más fuerte de nuestro Señor con nosotros y especialmente para ahora, para la Semana Santa, que lo podemos ofrecer y bueno, siempre lo podemos ofrecer, sino que en este periodo tan especial siempre nos acordamos de ofrecer el dolor. En realidad nos damos cuenta que el dolor no es en vano y si surge en medio del dolor, surge cierta alegría de que ese dolor es compartido y de que ese dolor
te hace humilde y que eso le agrada a Dios, porque cuando tú te vuelves un poco más humilde, es como si abrieras todos tus sentidos, o sea, empiezas a entender por qué el dolor y lo empiezas a aceptar. Entonces, pues, me parecieron muy lindas las lecturas de hoy, por eso, porque el dolor nunca va a ser en vano para nosotros los católicos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Estupendo, Erika. Padre, ahorita mientras iban conversando, recordé una anécdota de una señora que conozco que perdió a su único hijo de manera bastante trágica y pues ella se unió a un grupo de los que ayudan con los duelos. Y la pregunta más usual que suele haber cuando nos enfrentamos a una tragedia, un sufrimiento, algo así, es como, ay, ¿por qué a mí? Vemos que eso es, a muchos se nos viene esa como primera pregunta a la cabeza, ¿por qué a Sí. mí? Y dentro de ese proceso del duelo, ella comprendió, o sea, comenzó a preguntarse, ¿y por qué a mí no? O sea, ¿por qué no a mí llegarme el sufrimiento? ¿Por qué no me va a llegar a mí el dolor? ¿Por qué no? A medida que ella comenzó a escuchar tantos otros testimonios de personas que estaban viviendo pruebas igualmente difíciles a la de ella, algunas un poco más fuertes, un poco menos. Entonces ya esa pregunta le cambió a ella en ¿por qué a mí? Y ella comenzó a preguntarse a partir de ahí a lo que le sucedía, ¿y por qué no me va a pasar a mí algo así? ¿Por qué no? Si el Señor está conmigo y me ayuda a soportar todo, ¿por qué no me van a pasar cosas difíciles? Eso es grandioso, ese ejemplo. ¿Eh? Es una fortaleza espiritual inmensa la que una persona puede tener al expresarlo de esa manera, ¿no? Y una fe gigantesca también. Bonito ejemplo, me parece. ¿Por qué a mí no? Claro, o sea, es muy bueno eso. Gracias por ese ejemplo, porque me parece espectacular. Entonces, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con todo mi cariño. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Amén, gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Bien. Muchas Gracias, Javier. Padre. Se olvide más. Bueno, Katia, no se había visto, Katia, un saludo cariñoso. Y estoy calladita, me doy un abrazo gigante. Me encantó esta clase, Padre. Muy Muy contenta. bien, gracias. Que estén Michelle, muy- saludos, Michelle, de tu tierra, Michelle. Gracias, Gracias. Padre. Muchos cariños. Descanse. Pues, un tecito con miel. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias. Hay que cortar el grano. Lina. Cheque de quién. Cuídense. Gina, ¿cómo va tu mami?